Bienvenidos a la unidad 11 de tu curso de inglés Great Start. Te lo explicamos en español. En esta unidad 11 revisaremos el tiempo pasado continuo o pasado progresivo. Recién hemos estudiado en la unidad anterior el presente continuo o presente progresivo. Aquí nos encontramos con el pasado progresivo. Afortunadamente, son tiempos que en español también sabemos cómo utilizarlos. Por lo tanto, podrá ser muy fácil entender tanto su estructura gramatical como el momento de aplicarlos. Estudiaremos el pasado continuo, afirmativo, negativo o interrogativo. Utilizaremos el pasado continuo para expresar alguna acción que estaba sucediendo en el pasado. Podemos también tener una relación de acciones. Como lo mostramos en la gráfica, ambas acciones están en el pasado. Una sucedió mientras la otra estaba sucediendo. Podemos tener también una combinación de acciones que estaban sucediendo al mismo tiempo, ambas en el pasado. Revisaremos pues esta manera de aplicarlo. Una de las tres maneras de aplicar un pasado continuo lo hacemos con acciones que estaban ocurriendo en un momento determinado. Por ejemplo, yo estaba contestando mi examen ayer a las 9 de la noche. I was answering my test at 9 p.m. yesterday. Ella estaba jugando ajedrez hace 2 días. She was playing chess 2 days ago. Ellos estaban corriendo el domingo por la mañana, el domingo pasado. They were running last Sunday morning. Uno de los principales usos que tiene este pasado continuo lo vemos en esta segunda manera de aplicarlo. Esto es cuando tenemos dos acciones que se cruzan en el pasado. Por lo general, una estaba sucediendo cuando otra sucedió. Para conectar estas dos acciones tenemos dos opciones, el conector when y el conector while. Vamos a verlo en estos siguientes 3 ejemplos. Ustedes estaban trabajando en casa cuando su mamá me llamó. You were working at home when your mom called me. Vemos que el conector when lo precede la acción que estaba en pasado. When your mom called me, cuando su mamá me llamó, esa acción empezó y terminó inmediatamente, por eso ahí usamos el simple past. La siguiente, ella entró a la casa cuando yo estaba cocinando un pastel. She entered home while I was cooking a cake. El conector while será precedido de la acción en pasado continuo. I was cooking a cake. Si usamos el conector al principio de la oración como el tercer ejemplo, es importante y tenemos señalado que cuando acaba la primera oración tendremos que ponerle una coma. While they were visiting their uncle, mientras ellos estaban visitando a su tío, the teacher knocked at the door. La maestra tocó a la puerta. Una tercera manera de aplicar el pasado continuo es cuando tenemos dos acciones que están sucediendo en el mismo momento. Las dos están en pasado. Veamos estos 3 ejemplos y entendamos que usaremos aquí el conector while porque dijimos que después del while lo seguiría la oración en pasado progresivo o en pasado continuo. Entonces, este será nuestro conector para estas oraciones en progresivo, en pasado progresivo. He was planning the trip while his wife was preparing dinner. Él estaba planeando el viaje mientras su esposa estaba preparando la cena.
I was traveling to Europe while my family was having a special event. Yo estaba viajando a Europa mientras mi familia estaba teniendo un evento especial. Y en el ejemplo 3 vemos nuevamente cuando usamos el conector al principio, tenemos que ponerle una coma cuando se acaba la primera oración. While you were eating breakfast, your dad was jogging at the park. Mientras tú estabas desayunando, tu papá estaba corriendo en el parque. Revisando gramaticalmente cómo tienen que estar constituidas estas oraciones en pasado continuo, en pasado progresivo, vemos que deberemos tener primero la persona, después el verbo to be en pasado y después el verbo con la terminación ing. Repasemos las opciones que tenemos para las diferentes personas. I was playing, yo estaba jugando. You were playing, tú estabas jugando. He was playing, or she was playing, or it was playing. Usamos el was para he, she or it. We were playing, nosotros estábamos jugando. You were playing, ustedes estaban jugando. They were playing, ellos estaban jugando. Para su forma negativa, recordemos que la negación la pondremos a un costado del verbo to be. Entonces tenemos persona más el verbo to be, luego la negación, que podemos tener una contracción, y después el verbo con ing. Ese no cambia, igual que en español. Yo estaba jugando. Jugando existe igual que si digo yo no estaba jugando. En inglés también sucede lo mismo. La negación la ponemos en el verbo to be y el verbo con ing, que en español es ando o yendo, esa no cambiaría. Por ejemplo, I was not o I wasn't playing. You were not or you weren't playing. He, she or it was not or wasn't playing. We were not or we weren't playing. Nosotros no estábamos jugando. You were not or you weren't playing. Ustedes no estaban jugando. Y they were not or they weren't playing. Ellos no estaban jugando. Para formular preguntas de yes or not, en donde la opción para el que es encuestado solo es sí o no, podemos usarlo también con la estructura del pasado progresivo. Tenemos que una estructura para este tipo de preguntas es auxiliar más persona, más verbo, en este caso con ing y luego el complemento. Entendemos que en estas oraciones en pasado continuo tenemos el verbo to be y ese se convierte en nuestro auxiliar, después la persona, después el verbo con ing y por último el complemento. Aquí tenemos un ejemplo para cada una de las personas. Was I playing tennis? Were you playing tennis? ¿Estabas tú jugando tenis? Was he or was she playing tennis? ¿Estaba él jugando tenis o estaba ella jugando tenis? Were we playing tennis? ¿Estábamos jugando tenis? Es una pregunta rara que no lo hagamos a nosotros mismos, pero esta sería la manera de ponerla en una pregunta. Were you playing tennis? ¿Estaban ustedes jugando tenis? Were they playing tennis? ¿Estaban ellos jugando tenis? Con esta estructura de pasado continuo, también podemos formar las W questions, esas preguntas que buscan más información de la persona que es encuestada. Por ejemplo, con el who, lo mencionábamos en la unidad anterior, el who está buscando en su respuesta a una persona, por lo cual en su estructura podemos omitir esa persona porque es la que estamos buscando.
Por ejemplo, who was running at the park? ¿Quién estaba corriendo en el parque? Con el when, que es cuando. When were you running at the park? ¿Cuándo estuviste corriendo en el parque? Why was he running at the park? ¿Por qué estaba él o por qué estaba ella corriendo en el parque? Where were we running at the park? ¿Dónde estábamos nosotros corriendo en el parque? Where were we running at the park? What time were you running at the park? ¿A qué horas estaban ustedes corriendo en el parque? What time were you running at the park? Y por último, si queremos preguntar una especie o una manera de correr, podemos decir ¿cómo? How were they running at the park? ¿Cómo estaban ellos corriendo en el parque? Estamos con esto terminando la unidad 11 de nuestro curso de inglés Great Start. Hemos terminado de analizar el pasado continuo y hemos entendido que se aplica de una manera similar al pasado continuo que usamos en español.